Ciérrame mientras se pueda. No es quiérete. Dice un nombre. Dice un nombre, tío. Ujú. Dios mío, que te entendió. Te hice escapar por mí. Hola. Bien, buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron su fin de semana? Bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta para empezar? ¿Preguntas? La anterior clase estaban a todo preguntar y como siempre, al principio no preguntan, pero faltan 5 minutos y todo el mundo quiere preguntar. Pregunten de una vez para que no estén a última hora y se queden sin respuesta. Bien. Estos días han visto farmacología de aparato digestivo, luego vieron farmacología del aparato respiratorio y en el video de hoy, bueno, en el del día viernes y en el de hoy ya se está hablando de farmacología cardiovascular. ¿Ya? Bien, en cuanto
a lo que es el aparato respiratorio, las drogas que usamos para el aparato respiratorio son los antitusivos, los expectorantes, los mucolíticos y los broncodilatadores. ¿Ya? En cuanto a los antitusivos, en primer lugar, lo que hay que aclarar de eso es que la tos no es una enfermedad, sino más bien es un mecanismo de defensa, ¿ya? Entonces, ya. Bien, entonces, cuando una persona tiene tos, es porque algo está irritando o lastimando a la vía respiratoria, ¿ya? Entonces, el tratamiento para cualquier cuadro de tos no es directamente usar un antitusivo, sino usar alguna droga que trate la causa, ¿ya? Bien. Y al tratar la causa, la tos solita desaparecerá. Ya que como es un mecanismo de defensa, al tratar la tos, al tratar la causa, vamos a hacer que la tos desaparezca sola. ¿Ya? Ahora, la tos puede ser producida por muchas causas. Puede ser producida por infección, lo más frecuente, viral o bacteriana. En el caso viral, simplemente hay que tener un poco de paciencia, ya que se va a curar solo. En caso bacteriana, usaremos un antibiótico, los que vamos a ver más adelante. Puede haber tos de origen alérgico. En ese caso vamos a dar tratamiento para la alergia. Puede haber tos por alguna sustancia irritante que estamos inhalando. Ya en ese caso vamos a dar desinflamantes para que reduzca la inflamación en la vía respiratoria. ¿Ya? Bueno, y pueden haber muchas otras causas de tos como tumores que afecten las vías nerviosas que controlan la tos, ya, enfermedades cardíacas, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que procurar tratar la causa. Y la tos solamente la vamos a tratar cuando ponga en riesgo la vida del paciente o lo complique de alguna manera. Por ejemplo, un paciente que tenga una hernia de cualquier tipo abdominal, debemos evitarle la tos porque en una de esas crisis la tos puede hacer que esa hernia se quede atrapada y tenemos que operarlo de urgencia. Pacientes con hipertensión arterial severa que no están pudiendo controlar de alguna manera, ya que en ese paciente la tos pudiese generar una subida brusca de la presión a nivel de los vasos en el cerebro, y si la presión ya está elevada, pudiese generar una ruptura, lo cual llevaría a un derrame cerebral y obviamente todo el peligro que eso conlleva. ¿Ya? ¿No? Un paciente sin operado, obviamente porque la herida le va a doler y además de eso se le puede abrir los puntos, ¿no? Entonces, sí, la tos solamente se la debe controlar cuando pone en riesgo la vida del paciente. Mientras tanto, es mejor buscar la causa, ¿ya? Bien. A ver, algunas preguntas. ¿Por qué los antitusivos no se deben dar en tos crónica? Ya. En sí, cuando hablamos de cualquier
paciente que tenga tos crónica. Y para decir tos crónica vamos a decir a cualquier cuadro de tos que dure más de 2 semanas. ¿Ya? Entonces, paciente que está tosiendo más de 2 semanas ya tiene una tos crónica. ¿Ya? En sí, no es una contraindicación porque pueda producir a un efecto malo, sino lo que pasa es que todo paciente con tos crónica hay que descartar la patología de base, ya que los cuadros de tos crónica generalmente representan enfermedades graves, ¿no? Estamos hablando de repente de tuberculosis, de cáncer, problemas cardíacos, etcétera. ¿Ya? Entonces, no es que no se pueda dar, sino que si nosotros a un paciente que tiene tos crónica le damos un antitusivo, lo que vamos a hacer es enmascarar el diagnóstico. En otras palabras, vamos a tranquilizar la tos temporalmente y eso hará que el paciente no acuda para que se haga un buen diagnóstico. ¿Ya? Los pacientes, por ejemplo, con tuberculosis están tosiendo, ya van, se compran antitusivos, eso le alivia la tos y por lo tanto están así unas 2-3 semanas ya, y como no está la tos molestando, se descuidan, pero la enfermedad sigue avanzando, ¿ya? Y para colmo sigue contagiando. Entonces, por ese motivo, los cuadros de tos crónica no se ven antitusivo hasta que se haga un diagnóstico. Ya sabiendo qué es lo que tiene el paciente, ya pudiésemos darle un antitusivo si fuese necesario, ¿no? Pero como les digo, mejor tratar la causa, ya que, por ejemplo, si es tuberculosis, al tratar la tuberculosis sin dar ningún antitusivo va a desaparecer, ¿ya? A ver, aparte del dextrometorfano y el ambroxol, ¿qué otra droga hay para la bronquitis crónica? Ya, la bronquitis crónica es un cuadro en el cual el bronquio o los bronquios han sufrido una remodelación de tal manera que su estructura ha cambiado. Los pacientes con bronquitis crónicas tienen sus bronquios más cerrados. Ya por eso se suele confundir a veces con asma. Y también producen mucha secreción de moco, de flema, lo cual obstruye más la vía respiratoria. ¿Ya? Al no poder eliminar de forma favorable el moco, ya que como está más espeso, hay más cantidad y los bronquios para colmo están cerrados, ¿ya? Este tipo de paciente es más susceptible de que las bacterias ingresen a pulmón, ya que le va a costar botar la flema, ¿ya? Y esto sirve como caldo de cultivo para la bacteria. Por lo tanto, los pacientes con bronquitis crónicas fácilmente van a ser neumonías, ¿ya? Ahora, este tipo de pacientes, primero hay que tratar de determinar la causa que generó la bronquitis crónica. Pueden ser muchas cosas. Ya los dos más comunes son el asma y el tabaco, consumo de tabaco. Son los más frecuentes productores de bronquitis crónica. Sin embargo, pueden haber muchas otras cosas como sustancias del ambiente laboral, como los óxidos, sulfúrico, nítrico, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay que tratar de determinar el origen de la bronquitis. Y una vez determinado esto, retirar el agente. ¿No? Si es asma, buscar tratamiento para esto. Si es el tabaco, reducir el consumo de tabaco, etcétera. ¿Ya? Lo primero. Segundo, hay que reducir el proceso inflamatorio a nivel de los bronquios. Para eso, se puede usar antiinflamatorios comunes, como los que hemos hablado en el grupo de los AINES. Y en algunos casos se pudiese usar corticoterapia, que eso vamos a ver más adelante, los corticoides. Ya. Tercero, los bronquios, como están cerrados, necesitamos que se abran. Entonces tenemos que darle un broncodilatador, de los que hemos visto ahí. Puede ser aminofilina, teofilina, salbutamol, cualquiera de esos. Ya, un broncodilatador. Tercero, tenemos que darle una droga que ayude a expulsar la flema. En este caso, el ambroxol, si bien es un mucolítico, no es aconsejable, ya que también
es expectorante. Hola, 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 probando, probando, 1, 2, 3. Ya, Doctor, doctor. hola, hola. Bien, entonces, como decía, el Ambroxol, como es expectorante, ya también va a estimular que el paciente bote más flema. Y el paciente con bronquitis crónica bota bastante flema. Entonces, no es muy aconsejable el Ambroxol. Podemos decir que le va a funcionar parcialmente, pero no es adecuado. Ya, sin embargo, los mucolíticos, como la bromexina, los mucolíticos puros, ya, como la bromexina, la N-acetilcisteína, son los más aconsejables, ¿ya? Ya que van a hacer que la flema sea más fluida y puede eliminarlo. Entonces, ¿qué haríamos una bronquitis crónica? Un broncodilatador, un mucolítico, ¿ya? Y un desinflamante, que puede ser AINES o corticoides. ¿Ya? Además de eso, si es que en el momento la atención estuviese con un proceso infeccioso, darle un antibiótico para tratar el proceso infeccioso. Como es un proceso crónico, esas drogas se usan solamente para alivio. Y se puede ayudar también con masoterapia, ¿no? Masajes, fisioterapia respiratoria, ¿ya? Fisioterapia respiratoria para ayudar a eliminarle la flema, que es la que más molesta en ese tipo de paciente. Ahora, las drogas que me preguntas, por lo tanto, el dextrometorfano, ¿es aconsejable en una bronquitis crónica? No. Justamente por el hecho de que este paciente necesita botar la flema, pues se está acumulando. Si le doy un antitusivo, no va a poder hacerlo. Entonces, no es aconsejable un antitusivo en un paciente con bronquitis crónica. En cuanto al Ambroxol, si pudiese darse, pero contigo, sería más efectivo un mucolítico puro, como la bromexina o la N-acetilcisteína. Ahora, si quieres un producto natural que tenga todos esos efectos, puedes darle la Hedera helix, que viene con nombre de Abrilar o Mucolex, que es un extracto de una hierba que sirve como bronquilatador mucolítico, ¿ya? Sin embargo, eso sería. Ahora, una buena hidratación y, como decía hace rato, una fisioterapia respiratoria. Bueno, y por lo menos determinar que no está con infección en el momento de la atención, ¿ya? Bien, cuando un niño está con tos y fiebre, ya, la diferencia, lo que pasa es que cuando es tos seca, comparada con una tos con flema, ya, la tos seca es más probable que sea viral, ya, principalmente si hay picazón y no bota casi nada de flema. ¿Qué significa viral? Eso vamos a ver en microbiología, pero para adelantarles, cuando es un virus, se cura solo, no se necesita antibióticos, es más, no funcionan los antibióticos. Así que un paciente que tiene un cuadro viral simplemente es paciencia. Entonces, si el paciente tiene tos, fiebre, pero la tos es seca, lo único que van a hacer es darle un AINES para la fiebre, paracetamol, ibuprofeno, ¿ya? Y para la tosecita tampoco es aconsejable un antitusivo. Aquí es bueno un expectorante, como en este caso el Ambroxol, la mejor opción, ya que lo que va a hacer es que bote más flema y eso va a aliviar la sequedad de la garganta, el dolor y la picazón, ¿ya? Ahora, si tuviese flema, depende del color de la flema. Si la flema es transparente, seguimos sospechando de viral y el tratamiento sería el mismo. Ahora, si la flema es amarillenta, hay que sospechar de un proceso infeccioso bacteriano, como una faringitis o amigdalitis, y además de lo que os he dicho, dar un antibiótico. Si has tenido generalmente amoxicilina
o cotrimoxazol. Ya, eso de ahí sería la conducta en un niño de esa manera. A ver, hay otra pregunta que dice, ¿el asma se cura solo? Ya, en sí, bueno, el asma como enfermedad no cura nunca. El paciente lo tiene de por vida. Pero para entender por qué a veces el paciente parece que ha curado, hay que entender qué es la enfermedad. En primer lugar, el asma es una enfermedad en la cual el paciente tiene un componente genético y un componente ambiental. El componente genético es algo que lo predispone a hacer una reacción bronquial ante agentes que normalmente no debería hacerlo. Eso nosotros le llamamos atopía, ¿ya? En otras palabras, por ejemplo, si el paciente tiene asma porque tiene alergia al pelo de gato, por ejemplo, no es porque estuvo en contacto con gatos, sino porque él nació así. Es lo que hay que entender. El paciente ya nació con esa predisposición a hacer alergia al pelo de gato o a cualquier otra cosa. ¿Ya? Ahora, ese es el componente genético. Y el componente ambiental sería el hecho de que el ambiente donde él vive lo está exponiendo a lo que le genera el asma. Puede ser polvo, ácaros, pelos, sustancias, etcétera. ¿Ya? Entonces, si un paciente ya se está exponiendo a lo que le genera las crisis de asmas, mientras se exponga, va a estar con crisis. ¿Ya? Cuando deje de exponerse, la crisis desaparece. ¿Ya? Por eso muchos pacientes, por ejemplo, cuando cambian de casa o cuando viajan a otro lado, las crisis desaparecen. ¿Ya? Entonces, el detalle es saber qué es ese componente ambiental que es el que produce. En algunos casos es difícil saberlo. En otros, con pruebas, se puede saber. Y en otros, como decimos, a la primera el paciente se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, con el pelo de animales, a veces, mientras está bien, mientras no hay ningún animalito, aparece un gatito y ya empieza, ¿no? Entonces, en ese caso es fácil, pero no en todos los casos. Así que el asma en sí no tiene una cura, pero si ponemos controlar el componente ambiental, el asma desaparecerá hasta que en un futuro vuelva a exponerse. Hay personas que de repente toda su vida nunca más les molesta, pero hay otros que en cierto momento otra vez va a comenzar, ¿ya? A tener el mismo problema. Puede estar por años tranquilo, ¿no? Hasta que se exponga de nuevo a ese componente ambiental. Como les digo, el problema es que es difícil saber, porque eso es diferente de una persona a otra. Para unas personas pueden ser cosas comunes, como el polvo, el polen, el pelo de algún animal, etc. Y para otros son cosas raras, incluso como toxinas de algunos hongos, algunas drogas, etc. ¿Ya? Bien, el caso de tos alérgica que lleva más de un mes y hace tratamiento, pero no pasa. ¿Qué se hace? Bueno, si es alérgico, ya, siempre y cuando sea alérgico, ¿no? Porque también a veces a cualquier tos le llaman alérgica. Hay que descartar que no presente ningún agente infeccioso que pueda producir cuadros alérgicos, ¿ya? Y si se llega a determinar que realmente es alérgico, pues el problema está en que no va a curar mientras no sepamos a qué es alérgico y hagamos desaparecer de su vida, de ese paciente, esa sustancia. Lo mismo que les acabo de hablar de la tos es para la alergia. La persona que tiene alergia a algo ya nace alérgica. Es su biología. Eso no lo podemos hacer desaparecer con nada. Tendríamos que hacerlo nacer de nuevo. Y eso ustedes saben que es imposible. La persona que es alérgica a algo va a ser alérgica a eso de por vida. Entonces, ¿qué se hace con un paciente así? Lo más importante es determinar a qué es alérgico, ¿ya? En algunos casos, como digo, eso es fácil, pero en otros cuesta bastante. Si nosotros conseguimos saber
a qué es alérgico y quitamos de la vida de ese paciente, eso desaparece. Mire, justamente hace 2 semanas se atendió una paciente, una chica de 22 años, ¿ya? Que vivía con cuadros alérgicos desde niña, de muchacha. Todo el tiempo le salían ronchas en todo el cuerpo, ya se le inflaban los ojos, empezaba a toser, bueno, todo un cuadro. Habían dado vueltas por aquí, por allá, pero nunca se dedicaron a buscar la causa, ¿ya? Entonces, cuando vino conmigo empezamos a analizar las cosas más frecuentes que yo usaba, ¿ya? Y pillé que la lana era lo que le generaba la alergia. Entonces, mandamos a su casa a quitar todo lo que sea con lana. Eso incluía colchas, fundas de los muebles, lo que pone no ve encimita, ya, y cambié todo por sintético. Sus colchas sintéticas, todo sintético. Desapareció la alergia. Así de sencillo. Desaparece. Más bien ella tuvo suerte y pillamos eso, porque en algunos podemos estar mucho tiempo sin pillar la causa de la alergia. ¿Ya? Tenía un paciente también que es alérgico a los colorantes. Cada vez que comía torta, pero él no se da cuenta. Las tortas esas que vienen con colores verde, amarillo, le solía producir crisis alérgicas. ¿Ya? Entonces, uno puede ser alérgico a casi cualquier cosa que exista. El problema es que no sabemos hasta que estamos en contacto. Y si estamos mucho tiempo en contacto con eso, vamos a estar con alergias. ¿Ya? Bien, entonces en ese caso, lo que vamos a hacer, si es que tiene tos por alergia, como le digo, primero, investigar lo más frecuente. Ya polvo, pelo de animales, sustancias orgánicas, colorantes, lanas, polen, flores cercanas. ¿Ya? En caso de no poder hacerlo, porque a veces la familia no colabora mucho, porque para esto hay que retirar las cosas por un tiempo y probarla si cuando la metemos de nuevo le hace alergia. Para eso tendría que ir un alergólogo y el alergólogo le hace una prueba que se llama test de Prick, que le va colocando en el brazo las sustancias alérgenas y con eso se determina a qué es alérgico. Mientras tanto, lo que hay que hacer es dar antialérgicos. Ya, si la tos es realmente de tipo alérgico, al dar un antialérgico debería desaparecer. ¿Ya? Ahora, si no es tos alérgica, no funcionarán los antialérgicos, ¿no? Ahí está la clave. ¿Ya? Entonces, dar antialérgicos y si con eso desaparece la tos, era de origen alérgico. A ver, dice, paciente con cólico biliar, aparte del... Ya, ¿qué otra droga se puede usar? Bueno, para lo que es cólico biliar, tenemos todos los antiespasmódicos que has visto que tenemos ahí. La butilescopolamina, iosina, atropina y todos sus derivados. Cualquiera de esas va a funcionar de la misma manera. Ahora, el problema del cólico biliar es parecido a lo que hemos hablado ahorita de la tos. El antiespasmódico, ¿ya? Lo que es el bromuro de butilescopolamina o butiliosina, ¿ya? Solamente es un alivio, no es el tratamiento, ¿ya? Acuérdate que los antiespasmódicos solamente frenan el cólico, nada más, no tratan la causa. Entonces, un paciente que tiene cólico biliar, lo que hay que hacer es buscar la causa. Lo más frecuente son los cálculos biliares, pero también puede ser un proceso infeccioso, ¿ya? En caso de que sea infeccioso, debemos darle antibióticos, ¿ya? Y probablemente eso tenga que operar de urgencia. Si son cálculos, vamos a darle desinflamantes, además del antiespasmódico, que eso ayudará a reducir el dolor, porque no basta darle el antiespasmódico.
hay que darle un antiinflamatorio como diclofenaco o ketoprofeno para que se inflame también la mucosa de la vesícula. ¿Ya? Tiene que hacer una dieta sin grasas y el tratamiento definitivo es la cirugía. No hay de otra. Entonces, cólicos biliares, ya el tratamiento es quirúrgico en todos los casos. La única diferencia es que en algunos tendremos que hacerlo de urgencia y en otros podemos esperar y programar con tiempo, pero al final va a ser quirúrgico. ¿Ya? En cuanto a plantas medicinales, la única que te puede dar que hay en nuestro medio, que haría lo mismo que la butilescopolamina u otro antiespasmódico, sería el paico, el cerere o caré que le llaman, que juntamente cumple la función de antiespasmódico. ¿Ya? Pero aún así, solito él no va a funcionar. Necesitas un antiinflamatorio. Entonces, para el cólico biliar, además del antiespasmódico, dale un antiinflamatorio, ya que eso va a aliviar la inflamación y por lo tanto reducirá el dolor. Ya habría que hacer una ecografía para determinar la causa real y si son cálculos, no hay otra que operar. ¿Ya? Bien. Los que tienen asma usan nebulizador. Ya. En realidad se llama inhalador o aerosol, ¿no? Esa sustancia son broncodilatadores. Lo que hemos visto en el video del viernes, fíjense que ahí yo hablo de broncodilatadores, ¿ya? Y se pueden usar cualquiera en realidad. Estos viene el salbutamol, viene el fenoterol, el formoterol, el clenbuterol, vienen. Ya esos son broncodilatadores. Pero también podemos usar corticoides, que eso vamos a ver más adelante, que vienen también de la misma manera. La budesonida, ya como un corticoide. Incluso pueden venir combinados, como el formoterol con la budesonida. Ya son lo mismo que hablamos en broncodilatadores. El más usado es el salbutamol por su efecto corto. Ya viene con el nombre comercial de Stap. Ya, bueno, y tiene muchos más nombres comerciales, pero ese es el más usado. Ya, bien. Entonces, esos que me están preguntando de nebulizadores son los mismos que hablamos en broncodilatadores. ¿Ya? También, por si acaso, vienen en jarabes sin tabletas, no solamente en aerosol. Pero actualmente estamos usando más el aerosol porque es más efectivo a menos dosis y por lo tanto así hay menos efecto adverso. Por ejemplo, el salbutamol suele producir taquicardias, temblores, palidez. Bueno, eso lo hablo en el video, ¿no? Pero cuando es en aerosol, ese efecto adverso es más suave. Entonces el paciente está más cómodo en cuanto a eso y tiene una mejor respuesta ya que va a llegar directo al bronquio. No tiene que todavía pasar por el aparato digestivo, la sangre, ¿ya? Y por lo tanto tardar más, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí, escuché hablar de la cáscara del cornoque como antiofídico. No tiene un efecto real como antiofídico, pero sí es un antiinflamatorio. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando una persona ha sido mordida por una víbora, en primer lugar, no todas las víboras son venenosas. La mayoría no lo son. En segundo lugar, no siempre la víbora te va a inyectar una dosis mortal. ¿Ya? Lo que pasa es que la víbora, cuando ataca y muerde, ya te inyecta veneno, pero todo depende del momento en que estaba. Si es que es una víbora, por ejemplo, que acaba de despertar y acaba de cazar, ha gastado la mayor parte de su veneno en lo que cazó, así que casi no tiene mucho. En cambio, si ha estado durmiendo un buen tiempo, porque la víbora después de comer duerme, y en ese momento te muerde, está prácticamente cargadita de veneno. ¿Ya? Ahora, la mayoría de las veces nos muerden
cuando están más activas. Eso significa que su carga de veneno muchas veces es baja. Por lo tanto, la dosis que nos va a inyectar nos va a producir lesiones en la piel y en la zona, inflamación y todo eso, pero no llegará a matarnos en la mayoría. Y en algunos sí. Y todo también dependerá del tamaño de la persona, su edad, ¿no? Por ejemplo, un niño, una dosis pequeñita puede matarlo. En cambio, esa misma dosis en un adulto puede que no le haga nada. ¿Ya? Ahora, el alcornoque no solamente como antiofídico, sino para cualquier tipo de proceso doloroso e inflamatorio. Entonces, si una persona ha sido mordida por una víbora, esa zona se va a inflamar, se va a hinchar, se va a poner dolorosa. ¿Ya? Y ahí se puede usar eso para aliviar ese dolor y la inflamación. Y el hecho que sobreviva no dependerá del alcornoque, sino de la cantidad de veneno que le ha inyectado. Ya muchos pacientes llegan con esa cáscara y, bueno, algunos obviamente fallecen a pesar de todo cuando han tardado mucho y todo, ¿no? Entonces no depende tanto, pero sí ayuda, no es que no, pero no va a bloquear el efecto del veneno, ¿ya? En cuanto a la raya, bueno, algo parecido a lo de la víbora, ¿ya? Más que todo el problema de la raya es que va a meter muchas bacterias a la zona de la herida, ¿ya? Independientemente de que sobrevivamos o no al veneno, porque a diferencia de la víbora tenemos antídoto, está el suero antiofídico. Para la raya no hay, ¿ya? Dependerá entonces la cantidad. Por suerte también pasa lo mismo también que la víbora. No siempre te inyecta dosis peligrosas. Generalmente son leves y más que todo suele ser un dolor intenso. Y ahí tenemos que usar desinflamantes y corticoides bastante. Además de tratamiento para evitar que no se le infecte, ¿ya? Bueno, de todas maneras, si te interesa mucho eso, al Classroom le subo un artículo sobre eso más ratito, ¿ya? Como ya se acorta el tiempo. Y si quieren, a la siguiente clase, que va a ser, por cierto, el jueves nos vamos a ver de nuevo, ya ahí me pregunta de nuevo y ampliamos, ¿ya? Bien, entonces nos vemos el jueves, ¿ya? Chao chicos, se cuidan.